Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar el capítulo 9 del Santo Evangelio según San Marcos. Este capítulo comienza con el tema la transfiguración de Jesús. Y dice la palabra de Dios que una ocasión Jesús subió a un cerro muy alto y se llevó con él a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan. Y cuando estaban allí, la cara de Jesús se transformó y brillaba como el sol, y la ropa se puso más blanca que la nieve. Y de repente los discípulos, Pedro, Santiago y Juan, vieron a Elías y a Moisés que hablaban con Jesús. Y Pedro, sorprendido, le dijo a Jesús: Maestro, qué bien que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y Jesús le dijo: Cállate, que tú piensas de acuerdo a la naturaleza humana y no de acuerdo a la naturaleza divina. Y dice la palabra de Dios que en ese instante una nube lo arropó a ellos y salió una voz de lo alto que dijo, o mejor dicho, alguien de lo alto dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Aquí hay una gran enseñanza para todos nosotros, hermanos y hermanas. Porque esos 3 discípulos que subieron con Jesús a ese cerro, es decir, Pedro, Santiago y Juan, testifican que vieron a los profetas Elías y Moisés hablando con Jesús. Lo que nos enseña la palabra de Dios a través de este pasaje bíblico es que los hombres y las mujeres que en este mundo cumplen con la palabra de Dios vuelven al reino de Dios. O dicho de otra manera, lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que los hombres y las mujeres que viven en este mundo y aplican la palabra de Dios volverán al reino de Dios. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Tratemos pues nosotros de cumplir con la palabra de Dios para que volvamos al reino de Dios, como volvieron los profetas Elías y Moisés. Y sigue diciendo la palabra de Dios que cuando ellos bajaban del cerro, Jesús les encargó a sus 3 discípulos que no se lo dijeran a nadie, hasta que el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, hubiera resucitado. Por esto, los discípulos guardaron en secreto lo que habían visto ese día. Y sigue diciendo la palabra de Dios que los discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Y Jesús le dijo: es cierto que Elías viene primero y que él lo arreglará todo. ¿Y por qué dicen las Escrituras que el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, ha de sufrir y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías ya vino y que ellos hicieron con él todo lo que quisieron, como dice la Escritura, que le iba a suceder. Así es, hermanos y hermanas. El profeta Elías era el profeta Juan el Bautista, que el rey Herodes lo metió preso y después mandó a cortarle la cabeza.
Esa es la verdad, hermanos y hermanas. El profeta Elías ya vino, y vino con el nombre del profeta Juan el Bautista para que se cumpliera la palabra de Dios. Ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a analizar otro tema que está contenido en el capítulo 9 del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús sana a un muchacho que tenía un espíritu impuro. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús, Pedro, Juan y Santiago bajaron del cerro y llegaron a donde se encontraban los demás discípulos, allí había mucha gente. Dentro de la multitud había un hombre que le había llevado a uno de sus hijos a Jesús y le dijo: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu impuro que no lo deja tranquilo. Donde quiera que va, el espíritu impuro lo agarra y lo tira al suelo. Y mi hijo echa espuma por la boca y le rechina los dientes. Hablé con tus discípulos para que me sanaran a mi hijo. Y ellos se han cansado de orar y no han podido expulsar el espíritu impuro que tiene mi hijo. Y dice la palabra de Dios que Jesús miró a sus discípulos y dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Aquí vamos a hacer una aclaración, hermanos y hermanas. Porque lo que Jesús les dijo a sus discípulos es que todavía en ese momento ellos no tenían fe. Y por esa razón el milagro no se realizó. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Para que el milagro se realice, la persona que le hace la petición a Dios a través de su Hijo Jesucristo debe estar convencida de que Dios existe y tener la certeza de que el milagro se realizará. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Y sigue diciendo la palabra de Dios que entonces Jesús le dijo al hombre: tráeme a tu hijo. Y luego le dijo al hijo o al espíritu impuro: espíritu impuro, sal de este muchacho. E inmediatamente el espíritu impuro salió del muchacho, el muchacho quedó sano. Y dice la palabra de Dios que luego Jesús y sus discípulos se fueron de ese lugar. Y cuando llegaron a una casa, uno de los discípulos le preguntó a Jesús: Maestro, ¿por qué fue que nosotros no pudimos expulsar a ese espíritu impuro que tenía ese muchacho? Y Jesús les dijo: porque esa clase de espíritu solamente sale con ayuno y oración. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos? Que todavía en ese momento ellos no estaban limpios de pecados y por esa razón el milagro no se materializó. Porque el ayuno simboliza limpieza de pecado. Lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que para que nosotros le hagamos una petición a Dios a través del Hijo y esa petición recibir la respuesta positiva de parte de Dios, nosotros debemos estar limpios de pecados, porque Dios no escucha las peticiones de hombres y mujeres que estén llenos de pecados. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Aquí hacemos una pausa y continuamos de inmediato.